En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Sea por siempre y gloria de Queridos hermanos, en esta misa del tercer domingo después de Epifanía, todavía percibimos un profundo sabor al misterio de la Navidad. Ciertamente son estos domingos después de Epifanía unos domingos de transición hasta llegar al tiempo de la Cuaresma, que es siempre precedido por la Septuagésima. Y esto lo veremos, Dios mediante, el domingo que viene, en la fiesta de la Candelaria, la purificación de Nuestra Señora, cuando todavía se recite en la Santa Misa el prefacio propio del tiempo de Navidad. Y digo que tiene este sabor a la Navidad, a la Epifanía, porque los textos litúrgicos nos invitan a la adoración. Una adoración que, como decía, en la Navidad es la única forma posible de rendir culto a Dios. No hay otra forma de participar en los sagrados misterios que no sea adorando el misterio de Dios. Una adoración que aprendíamos de aquellos pastores de Belén que acudieron prestos a la cueva siguiendo las indicaciones dadas por aquel anuncio angélico. Una adoración que también contemplábamos en la Epifanía del Señor, ante los reyes de la tierra que se postran ante el Niño Dios, a quien reconocen Rey de Reyes y Señor de Señores. Así también nos lo insiste hoy nuevamente el Salmo 96 en el introito y en el gradual. El Señor reina. Y esta es la vida de la Iglesia, la vida del reino de Cristo aquí en la tierra, aguardando ese reino definitivo, pidiendo, conforme nos enseñó el Señor, adveniat regnum tuum, venga a nosotros tu reino, Señor. Porque realmente la vida del cristiano es procurar en todo extender el reino de Cristo, instaurar en todas las cosas en Cristo, como decía el apóstol de los gentiles, San Pablo, a quien ayer celebrábamos en la fiesta de su conversión. Pero para llevar a cabo este propósito de extender el reino de Cristo, de colaborar en lo que nos toca a la edificación de la Nueva Jerusalén y por tanto del cuerpo de Cristo, del cual también nosotros somos miembros, hemos de adorarle como es debido y por tanto reconocernos pobrecitos pecadores, pobres criaturas necesitadas siempre de Dios, mendigos de su amor, mendigos de su misericordia y de su perdón. Y así lo reconocemos en la oración colecta de la Santa Misa. Dios Todopoderoso, ten en cuenta nuestra flaqueza, nuestra debilidad y fortalécenos extendiendo tu diestra, extendiendo, desplegando sobre nosotros a aquel que está sentado a tu diestra, Jesucristo nuestro Señor, que viene para ser nuestro remedio, nuestra medicina, que viene para ser nuestro alimento, nuestro sostén en el camino, aquel que es verdaderamente panis angelorum, el pan de los ángeles, se convierte para nosotros en panis viatorum, el pan de los caminantes, de los peregrinos hacia la ciudad eterna, hacia la nueva Jerusalén del cielo. Y así encontramos la respuesta en el Santo Evangelio, donde San Mateo, que también era un converso, de publicano, de pecador público, de estafador, de corrupto al servicio del poder del Imperio Romano, nos presenta al leproso que se acerca a Jesús y al centurión.
También esto tiene un sabor a Navidad, porque el leproso era un personaje marginal, estaba fuera de la sociedad, como de algún modo lo estaban aquellos pastores de Belén, que eran una clase de las más ínfimas, de las más bajas en la categoría social de aquel tiempo. Sin duda más el leproso, porque tenía que vivir apartado de por vida, con una campanita que alertase de su presencia, de su cercanía, porque cualquier contacto con él podía resultar contagioso. Y sin embargo, Jesús, nuestro Señor, rompe ese protocolo social. Se acerca a él y lo toca. Y lo toca porque ha escuchado con humildad una súplica, una petición, una declaración de intenciones. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Porque estaba rotundamente convencido del poder sanador de Jesucristo, que actuaba bajo el poder de Dios, porque era el Hijo de Dios, porque era el Dios hecho hombre. Y así esa petición, esa súplica, corresponde a la determinación del Señor. Quiero, queda limpio. Y tocándolo, lo restableció en la salud y le limpió su lepra. Pero el Señor, que tantas veces rompe nuestros esquemas, nuevamente nos da un ejemplo de cumplimiento fiel de la ley, que dice: ve y preséntate al sacerdote para que se cumpla la ley de Moisés conforme está establecido. Sigue el Señor realizando el bien, aunque tantas veces recibiera como correspondencia el mal, el rencor, la envidia, las rencillas, incluso esa falta de correspondencia al bien que era tantas veces manifestada por aquellos discípulos y seguidores suyos tan entretenidos en sus propios intereses y conveniencias. Jesús entra en Cafarnaúm y aquí se le presenta un importante personaje de Cafarnaúm. Aunque era un romano, el centurión era muy querido por los judíos porque les había levantado la sinagoga de Cafarnaúm, que todavía podemos ver sus cimientos cuando visitamos la Tierra Santa. Y este personaje importante, este pagano, también nos recuerda a los magos de Oriente, que paganos desde lejos vinieron a adorar al Dios hecho hombre. El centurión dirá unas palabras que quedarán para siempre plasmadas en una actitud del corazón creyente que se acerca al misterio de Jesucristo nuestro Señor presente en la Santísima Eucaristía. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero di una sola palabra y mi alma quedará sana. Ciertamente el centurión no buscaba su propia salud, sino que iba a interceder por uno de sus criados. Pero en esa actitud, en ese comportamiento, incluso intercediendo, muestra la humildad de su corazón y su adoración al Dios vivo y verdadero, Jesucristo nuestro Señor. Y así nos está enseñando cómo hemos de acercarnos al Señor, con humildad, reconociendo nuestra miseria, nuestra indignidad. Así es verdaderamente este Evangelio una escuela de vida cristiana, especialmente en el sacramento de la penitencia y el sacramento de la Santísima Eucaristía. Dos sacramentos tan despreciados, tan ninguneados en nuestros días. Ni se confiesa bien, ni se recibe bien la Sagrada Comunión. Y esto tiene que despertar en nosotros primero una inquietud. ¿Cómo puede suceder esto entre cristianos? ¿Pero qué clase de cristianos somos que no confesamos bien? ¿Qué es la confesión? Es un sacramento que nos da la gracia de Dios
y que fue instituido por nuestro Señor Jesucristo el día de la resurrección, cuando dio a los apóstoles el poder, la potestad de perdonar los pecados, insuflándoles el Espíritu Santo, y por el cual nosotros recuperamos la gracia divina después del santo bautismo, cuando la hemos perdido a causa del pecado, a causa de dejarnos llevar por las tentaciones, a causa de arrastrarnos en nuestra propia miseria, por las pasiones, por las concupiscencias de nuestra carne débil, como reconocíamos en la oración colecta. Señor, mira nuestra debilidad, nuestra torpeza. Tantas veces caemos en nuestra propia miseria. Pero Dios nuestro Señor, que es un Padre lleno de bondad y de misericordia, extiende su brazo poderoso, su diestra. Jesucristo, que es la bondad hecha carne. Y así el Señor nos perdona los pecados, porque es Jesucristo quien los perdona. El sacerdote no es más que el instrumento elegido por Dios para distribuir como un canal la gracia divina. Por eso carece de sentido y es absurdo decir: yo ya me confieso con Dios, porque estamos despreciando el canal que Dios ha puesto para recibir la gracia que nos santifica. Porque no nos sometemos a lo que Dios ha determinado, sino que queremos ir por libre en la vida de la fe. Y esto es ir contra todo sentido, porque cuando uno va por libre, entonces realmente no cree, porque la fe, entre otras cosas, es el sometimiento de la razón a la verdad revelada. No es uno el que lleva las riendas, sino que tiene que llevarlas el Señor, y debe de dejarse guiar, orientar, conducir en el camino de la santidad. Si no, ¿qué clase de fe, qué clase de creencia y de vida cristiana puede ser esa? Y así hay que hacer una buena confesión, recordando esas 5 condiciones para que realmente sea eficaz el sacramento: examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de la enmienda, decir los pecados al confesor y cumplir la penitencia. Si no se cumplen estas 5 condiciones, no sirve el sacramento de la penitencia. Estamos perdiendo el tiempo y por tanto es una exigencia contundente en nuestra vida. Si realmente queremos ser cristianos de verdad, tenemos que aprovechar bien los sacramentos, no podemos perder más tiempo. Como decía, la segunda parte es referida a la Santísima Eucaristía. Vemos en nuestros días incluso algunos que pretenden decir quién debe de comulgar y quién no. Hasta ahí podríamos llegar. Pero sobre todo porque, ¿qué piensan que es comulgar? ¿Recibir una galleta? Pues humanamente, sustancialmente, no sabe a nada. Solamente desde la fe, esa sustancia es la del Hijo de Dios, cuerpo, sangre, alma y divinidad. No es un mero trozo de pan. Y por eso comulgar al Señor tiene también consecuencias en nuestra vida. Y estas consecuencias nos dan la clave de aquello que decía el apóstol San Pablo: ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y por eso comulgar es unirnos, como asimilar en nosotros la vida de Cristo, decirnos más que nunca que somos cristianos porque llevamos a Cristo en nosotros. Y para eso, para comulgar bien, hemos de estar en gracia de Dios. No podemos recibir al Señor de cualquier forma. Tiene que haber una disposición, una preparación, un cuidado interior. Porque lo mismo tenemos cuando vamos a recibir a una gran personalidad, a alguien a quien estimamos mucho o le tenemos cierta consideración.
si somos educados, si tenemos lo mínimo de cortesía, de amabilidad, de generosidad, nos disponemos bien para acogerlo, para recibirlo, para que se encuentre a gusto. Cuanto más interiormente para recibir al Señor en la Sagrada Comunión. Estar en gracia de Dios, guardar el ayuno eucarístico, abstenerse de comer carne según la actual, de comer cualquier alimento. Solamente se puede tomar un poco de agua, si hay que tomar un medicamento. Pero si no, hay que ayunar conforme a la actual disciplina eclesiástica al menos una hora antes. Si uno quiere más, pues más y mejor. Pero también el ayuno eucarístico despierta en nosotros el hambre de Dios, tener hambre de Dios. Y así anhelar recibir al Señor, que no sea por rutina, por costumbre, porque me apetece, porque lo siento. Todos esos aspectos siempre subjetivos y pasajeros que hay en nosotros. Y sin duda, la tercera condición para comulgar bien es saber a quién se recibe. Esto es lo elemental. Cuando nos encontramos con un niño, por ejemplo, que tiene una discapacidad intelectual, física, etcétera, sobre todo intelectual, y dice, ¿este puede comulgar? Pues puede comulgar si sabe distinguir entre el pan normal y el pan eucarístico, que aquí está verdaderamente el Señor, la presencia viva, real y sustancial de nuestro Señor Jesucristo. Saber a quién se recibe. Sabemos a quién recibimos. Los cristianos de nuestro tiempo que van en las filas de la comunión, aunque cada vez más menguantes, ¿saben a quién reciben? Pues muchas veces externamente no lo parece. No lo parece. Y esto es muy grave, porque esto es una manifestación palpable de la crisis de fe, que es la crisis de fe en la Santísima Eucaristía, en la presencia del Señor. Y esto es, como una vez oía un sacerdote y me impactó, es una profunda herida en el corazón de la Iglesia, que es la Santísima Eucaristía. Mientras esta herida no se sane, la Iglesia languidece, la Iglesia va a la ruina. Las comunidades cristianas pierden todo vigor y toda vida, están enfermas, están moribundas, porque están heridas en su corazón, que es la Santísima Eucaristía. Queridos hermanos, concluyo. ¿Cuáles son los efectos de la Sagrada Comunión en nosotros? Como nos enseña el Papa San Pío X en el Catecismo, son 6 efectos. Conservar en nosotros la gracia, la vida de Dios que recibimos en el Santo Bautismo. Conservar y aumentar en nosotros la gracia de Dios. Perdonar los pecados veniales y prevenirnos de los pecados mortales. Recibir a la Sagrada Comunión trae consigo una espiritual consolación. La Eucaristía es el consuelo de nuestra alma, porque nos unimos a Jesucristo y realmente podemos abrir el corazón, anchearnos, expandirnos en la presencia viva del Señor que está en nosotros, como lo hacemos con un amigo íntimo, con el que podemos realmente entrar en una confidencia total. Pues así es con nuestro Señor, que viene a ser nuestro gran consolador. También recibir la comunión, recibir la Santísima Eucaristía, hace que se debiliten en nosotros las concupiscencias, las pasiones, aquello que el cuerpo nos demanda. ¿Por qué? Porque hemos sido fortalecidos interiormente por la vida de Dios, acrecentando también en nosotros la caridad para con Dios y para con el prójimo. Amor, el amor que crece, el amor que se alimenta, el amor que se nutre, para amar cada vez más al Señor
y amar a nuestros semejantes. Y finalmente, para ser prenda de vida eterna, prenda de resurrección futura. Quien no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida en él. Es necesario comulgar para tener la vida de Dios que se nos da en prenda de salvación eterna. Que esta actitud que hoy nos ponen de manifiesto en el Santo Evangelio, el leproso, Señor, si quieres puedes limpiarme, la tengamos cada vez que nos acerquemos al sacramento de la confesión. Y la declaración del centurión, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, cada vez que la repetimos antes de comulgar, sea también para nosotros un reconocimiento de nuestra indignidad, pero también del gran don que recibimos, que es a Jesucristo en nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.